Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, pues mi nombre es Arturo Garza de la Maza, tengo la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas. Posterior hice su especialidad de medicina crítica, esa la hice en el Hospital San Angelino en Ciudad de México con mi maestro, el doctor Enrique Monares. Y posterior hicimos alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular postquirúrgica en el Instituto Nacional de Cardiología. Aparte, pues, somos ECMO especialistas, ecocardiografía crítica por el mismo Instituto Nacional de Cardiología y hacemos traslados críticos a ellos. Un gusto poder estar con todos ustedes. El día de hoy me encuentro en un auditorio de un hospital, hay que balancear el trabajo y la educación médica continua, entonces terminando la sesión estaré aquí mismo en el hospital para continuar trabajando en lo que más nos apasiona, ¿no? La medicina crítica. Muchas gracias por estar aquí todos reunidos. Hablar de ECMO en una sesión podría ser hasta casi que imposible, así que será una plática muy enriquecedora, donde no vamos a profundizar en todos los tópicos, más bien vamos a poder abarcar todo de manera superficial. Un diplomado o una especialidad de ECMO dura aproximadamente el fellow, ya sea virtual o presencial, son aproximadamente 6 a 7 meses. No es una terapia sencilla, pero sí es muy importante que todas las áreas lo conozcamos, desde urgencias, anestesiología, quirófano, obviamente medicina crítica, tenemos que estar familiarizados con esta terapia. Un segundo, por favor. Muy bien, siempre me gusta empezar las pláticas con todo sufrimiento. Durante una crisis se debe una mala planeación en tiempos de paz. Lo que estamos haciendo ahorita es capacitarnos para que cuando llegue la crisis podamos responder de una manera adecuada. Y si nuestra infraestructura llegó a su capacidad máxima y necesitamos soporte extracorpóreo, saber cuándo identificar cuándo lo requiere ese paciente para poder pedir, solicitar ayuda a otro equipo y podamos manejar el paciente en conjunto. Algunas personas piensan que solicitar ayuda a un equipo ECMO significa un fracaso en la terapia y eso es absolutamente un error. No hay ningún fracaso en la terapia, es decir, hay que saber hasta dónde podemos llegar y cuándo se requiere una atención de alta especialidad. Declaro que no existe conflicto de interés. Vamos a ver a lo mejor algunas máquinas, algunas marcas, pero no existe conflicto de interés. Más bien es con lo que estamos o con lo que trabajamos normalmente. Es un tema de impacto definitivo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no ha habido una época a nivel global donde más ECMO estamos utilizando, ya sea en México, Latinoamérica o en Europa. En Europa esas son las personas que tienen el récord. Hay terapias que tienen aproximadamente 20 ECMOs al mismo momento circulando completamente en Sudamérica, en Colombia, en Chile, y nosotros no somos la excepción. En este momento me encuentro trabajando también en el Hospital Cristus Muguerza, en el centro ECMO de los más importantes en México y en Latinoamérica, junto con el doctor René Gómez, que es el vicepresidente de la ELSO. La ELSO es como decir, en RCP es ACLS, en ECMO es la ELSO. Estas son mis redes sociales donde podemos ser amigos, compartir información y lo más importante, retroalimentarnos. Las redes sociales no deben ser para crear un conflicto entre diferentes disciplinas, más bien conocernos, ser amigos y sobre todo retroalimentarnos. Muy bien. Bueno, los objetivos de esta clase esta sesión va a ser conocer todas las partes del ECMO, sus aplicaciones, qué es lo que hemos hecho y cuáles son las cosas que hemos implementado en México, que ahora podemos decir que como en Europa lo hacen, bueno, lo hacemos igual y mejor aquí en México, no va a ser ninguna excepción. Para mí, ECMO es una tecnología que salva vidas, es una tecnología la cual no está peleado con los pacientes, es una tecnología que debe ser bien aplicada y la medicina crítica, urgencias y quirófano, su mejor aliado es la tecnología. Entonces hay que tener en mente eso. La tecnología en ocasiones sobrepasa la imaginación. ¿Y a qué voy con esto? Muchas personas comentan los resultados malos de ECMO en relación a esto. Si pueden ver aquí déjame activar el cursor, si pueden ver, este es un ECMO de los 70s, del tamaño de una lavadora. Aquí está el ventilador grande, un ver, alarmas grandes, todo rudimentario, ¿ok? Estos pacientes, estas épocas, esos estudios, esos metaanálisis, estudios randomizados, tuvieron poco éxito. De hecho, la mortalidad era altísima. Y todavía hay personas en el 2021 que siguen mencionando que el ECMO no sirve con base a estos resultados. Sería igual de absurdo que mencionar que un celular, un smartphone, es muy malo con los resultados de un celular antiguo. Ahora el ECMO es un equipo muy portátil, que lo viene siendo más amable, no deja de ser un tratamiento de alta especialidad, de difícil manejo, pero ahora es mucho más amigable y este dispositivo también lo usamos para traslado terrestre y traslado aéreo.
Las modalidades más utilizadas en terapia intensiva va a ser ECMO venoarterial, que es para soporte circulatorio, o ECMO venovenoso para soporte respiratorio. Lo más importante es que es una terapia puente. ¿Puente a qué? A recuperación o a trasplante. Siempre tenemos que identificar eso. Se puede ser utilizado en RCP. De hecho, hemos canulado pacientes en parada cardiorrespiratoria. Con base a la literatura, aproximadamente 16 minutos de RCP puede ser justificado. Una buena reanimación RCP, que es una parada presenciada, 16 minutos puede ser un buen tiempo para justificar el poner a un paciente en soporte circulatorio. Y en realidad es comprar tiempo, es una carrera contra el tiempo. ¿Para qué? Como mencionábamos, para una recuperación o para un trasplante. Un ECMO venoarterial no te da tanto tiempo para pensar si es recuperación o es trasplante porque es más agudo. Un ECMO venovenoso te puede dar un margen para analizar si el paciente es candidato a recuperarlo o va a ser candidato a entrar a un protocolo para trasplante pulmonar, como lo hemos hecho en el Cristo Muguerza con el doctor Uriel Chavarría. A grosso modo, del circuito del ECMO en el venoarterial vamos a sacar sangre de la unión cavoauricular inferior, ¿ok? Sacamos sangre, la extrae con una presión negativa, esa sangre va a llegar al oxigenador y la va a regresar arteriolizada o rica en oxígeno, ¿ok? Hacia la aorta, ¿ok? Entramos por la arteria femoral y vamos a mandar un flujo que es retrógrado a la circulación para perfundir cerebro y perfundir coronarios. Y cuando hablamos de ECMO venovenoso, hay muchas configuraciones, pero la más habitual es una configuración fémoro-yugular, es decir, sacamos sangre, metemos una cánula por aquí, llegamos a la unión cavoauricular, ¿ok? Sacamos sangre con una presión negativa, llega al oxigenador, este oxigenador tiene su misma centrífuga por aquí, por atrás, ahí te lo vamos a ver, y la retornamos oxigenada a la unión cavoauricular superior y normalmente es por la vena yugular, ¿ok? Aquí llega la sangre rica en oxígeno y si es un ventrículo derecho competente, que la mayoría de las veces para meter a un paciente a ECMO venovenoso es porque tiene una buena función cardiovascular, entonces el ventrículo derecho va a extraer la sangre oxigenada para llevarla a la circulación pulmonar y posterior a la sistémica. El primer paciente adulto de éxito fue este paciente masculino de 24 años con trauma de tórax, disección de la aorta, fue un accidente de motocicleta por el doctor Donald Hill. A este paciente le fue muy bien. Y eso que fue en 1971 con un doctor que estuvo pegado a la cabecera del paciente por días para poderlo sacar. Y así es como debe funcionar ECMO. ECMO no es como en algunas circunstancias, algunos equipos lo están haciendo de pánica en el paciente y ya es todo de la terapia intensiva de los que están ahí. Pero si las personas de terapia intensiva no tienen adiestramiento, capacitación en ECMO, va a ser una catástrofe. Debes de quedarte con el paciente 24/7 sí o sí. Pero a pesar de que tuvimos algunos casos de éxito, en 1971 salió un artículo donde marcaba alta mortalidad. Y igual de absurdo puede ser el artículo que habla sobre que si un paciente tiene doble vasopresores, tiene alta mortalidad, ¿no? Pues obviamente sí, si metes un paciente a ECMO, es un paciente que ya no tiene otra oportunidad. Su única oportunidad para sobrevivir puede ser ponerle a ECMO, que le vaya muy bien, ponerle a ECMO, que vaya a fallecer. Es la clave y es el éxito en los casos, entonces debes seleccionar muy bien el paciente que sí se va a beneficiar. El paciente que no se va a beneficiar definitivamente no debemos de canular. Entonces, por falta de evidencia, el ECMO fue guardado en un cuarto para los adultos en los hospitales y se puede utilizar, excepto los pediatras y los neonatólogos siempre lo han utilizado. Ellos han adquirido mucha experiencia en ECMO. Y las guías no son recetas de cocina, eso es un hecho, ¿ok? La ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia. Muchas cosas al principio no tienen un buen sustento científico. ¿Por qué? Porque o es poco o los casos son complejos. Ahorita todas las guías están marcando que el ECMO tiene una buena tasa de éxito, ¿ok? Cuando empezó la pandemia, los orientales, los chinos, sacaron un artículo que mencionaron que ECMO era igual a 100% de mortalidad. Aún así, nosotros decidimos aplicar ECMO y nos dimos cuenta que ellos estaban equivocados. De hecho, mucha gente por las redes sociales nos hacía los comentarios de que ¿por qué metíamos pacientes a ECMO si los orientales habían dicho que tenía un 100% de mortalidad? Pero pues nosotros estábamos viendo que no, teníamos una mortalidad mucho menor. En Ciudad de México manejamos, antes de venir a la Ciudad de Monterrey, eran 15 casos y tuvimos 3 defunciones. Los demás o seguían canulados en el momento que me regresé o ya estaban en casa. Entonces son pacientes que sí se recuperan. Fue un error. Entonces, el hecho de que esté en un artículo no significa que sea la panacea y sea lo correcto. Su resurgimiento, definitivamente, el primer auge del ECMO fue en el 2009, en la pandemia de la influenza. Fue la primera vez que se sacó el ECMO de una manera mucho más rutinaria en las terapias intensivas y posterior, después de la pandemia, obviamente bajó el uso del ECMO hasta que llegó SARS-CoV-2. Okay.
ARTS, por 2 millones de casos, tiene una mortalidad de 22 a 44%, y 50% de los pacientes van a acabar en ventilación mecánica invasiva, ¿ok? La mayoría van a tener una alta mortalidad por hipoxemia refractaria. Es ahí donde ECMO puede entrar, ¿ok? Y la repercusión económica, porque muchos justifican que el ECMO es muy costoso. Claro que es costoso, pero es mucho más costoso tener pacientes ventilados de larga duración y ese paciente que tenga, y ventilarlos, extubarlos y que estén con traqueostomía, ahí no acaba la historia. Son meses de recuperación para la fibrosis pulmonar, son meses de rehabilitación, son meses que ese paciente no va a poder hacer vida normal porque duró meses aunado a la ventilación mecánica invasiva. Con ECMO lo que hacemos es que a los pocos días de tener ventilación mecánica invasiva y no es protectora y no logramos metas de oxigenación, lo sometemos, relajamos sus pulmones y el paciente tiene una recuperación mucho más rápida que aquellos que duraron ventilados por semanas. Es lo que buscamos en todo paciente crítico. Oxigenación y perfusión son los dos pilares fundamentales en crítica. Y con el ECMO podemos tener tanto oxigenación para soporte respiratorio o en venoarterial podemos tener perfusión y oxigenación. Con esto vamos a evitar la falla multiorgánica. Y es una tecnología adaptada de soporte prolongado. ¿A qué me refiero? Los primeros ECMOs fueron de cirugía cardíaca, donde los pacientes que no podían salir de bomba decían, bueno, ¿qué hacemos con esos pacientes que le hicimos un trasplante, se le hizo un cambio valvular, cualquier circunstancia, pero tienen que seguir soportados por terapias extracorpóreas? De ahí nace el ECMO en las UCI. Y no es una tecnología nueva. Esto tiene muchos años y se lo debemos al doctor Teodor Cólogo, que recientemente, hace 3 años, falleció. Él fue quien patentó la membrana de polimetilpenteno, ¿ok? Esta membrana, a diferencia de las membranas que se utilizaban en la cirugía preoperatoria, es de larga duración. Es lo que sigue circulando todavía ahorita y es con lo que podemos tratar a los pacientes. Él patentó la membrana, adivinen en cuánto, en $1, porque dijo que si funciona, va a salvar muchas vidas. Y si no funciona, solamente se va a perder $1 por caso, imagínense. No todas las tecnologías abarcan lo mismo, algunas se integran fácilmente a la práctica. Claro ejemplo, lo que nos gusta a todos los de urgencias y medicina crítica y anestesiología, el ultrasonido. El ultrasonido se integra fácilmente a la práctica. Pero otras, como el ECMO, requirieron cambios sustanciales para desarrollar su potencial. Y esto es lo que sucede hasta fechas actuales. Cada vez salen dispositivos más portátiles y más amigables con el paciente. ¿Okay? Se adquirió mucha experiencia a nivel global y ahora tenemos dispositivos del tamaño de una laptop para poder dar soporte circulatorio y respiratorio a los pacientes. Hay 2 tipos de grupos, los grupos que somos como que ECMO entusiastas y los que siguen diciendo que no hay evidencia y pueden dejar que los pacientes evolucionen a un ARTS prolongado, a fibrosis pulmonar, a ventilación mecánica prolongada, con tal de no, a lo mejor con tal de no creer que el ECMO puede funcionar y puede salvar muchas vidas. Y algunas áreas críticas empezaron a utilizar ECMO. Eso es muy importante porque ahorita hay un auge de ECMO y estoy totalmente de acuerdo, pero desarrollar un equipo de ECMO en plena pandemia, cuando los insumos pueden ser limitados, es muy peligroso. Lo ideal es que sean referidos los pacientes a los centros de ELSO con mayor experiencia. Tenemos uno en Ciudad de México, hay otro en Guadalajara y el que tenemos aquí en Monterrey en el Hospital Muguerza. La clave del éxito es un equipo de trabajo multidisciplinario. ECMO no se hace solo, ECMO no se pelea solo, ECMO no es mi paciente, mi ECMO, definitivamente no. El equipo es multidisciplinario, tenemos todo tipo de especialidades involucrados en un solo caso. Tenemos que estar en capacitación continua como lo que estamos haciendo ahorita y lo más importante, la selección adecuada del paciente. Y el equipo multidisciplinario es desde el intensivista, anestesiología, urgenciólogos, cirugía cardiovascular, cirugía no cardiovascular general, cardiología, paramédicos, todos. Y esto con el contexto de que el paciente nunca esté solo, porque hay guardias en lo que ECMO puede ser muy tranquilo, hay guardias en las que el ECMO dices, ¿por qué me estoy dedicando a esto? Para ahí se inestabilizan cada rato y entonces tienen que entrar diferentes profesiones a estabilizar a los pacientes. Discutiblemente, una de las cosas más importantes es las enfermeras. Las enfermeras, cuando tenemos un paciente en ECMO, la relación debe ser 1 a 1, una enfermera por paciente. Esa paciente que está en ECMO no puede tener otros pacientes sean polivalentes o de otro ECMO. Siempre la relación es 1 a 1. Y lo más importante es que el ECMO debe ser practicado en centros especializados. ¿Y cuál es un centro especializado? La ELSO menciona que al menos al año
tengan que tener 20 casos, 20 casos de éxito, ¿okay? Es decir, que se recanulen, que estén en hospitalización y que los pacientes se vayan a su casa. Al menos debe tener 20 casos de ese tipo para que te puedas considerar un centro experto, porque se hizo una mala traducción de esa información. Muchos centros, muchos hospitales empezaban a canular pacientes, pero se les morían muchos pacientes. Eso no son casos de éxito. Canular no es un éxito. Canular apenas va a ser el inicio de toda la tormenta que tenemos que atravesar con el paciente. La educación médica continua es indispensable. En este caso estuvimos en la ciudad de Berlín con los estudiantes de Alain Combes. Alain Combes es el doctor a nivel global de los más reconocidos en ECMO, y tomamos ahí un taller de cómo trasladar el paciente de ECMO de la terapia intensiva de la terapia intensiva a hospitalización, de la terapia intensiva a una sala de hemodinámica. Todo es un arte. Algo que hemos desarrollado y hemos aprendido es que normalmente estamos acostumbrados que la vía aérea manda. Cuando se trata de ECMO, ECMO manda. ECMO va a ser más importante que la vía aérea. De hecho, puedes tener un paciente extubado, que se extube por error, que se extube por lo que ustedes quieran, y no pasa nada, tranquilos, el ECMO lo está soportando. Hay pacientes que ya, de hecho, estamos desarrollando en el Cristo Muguerza es no hacer traqueostomía, tampoco mantenerlos intubados. Los extubamos, los despertamos, los pulmones están blancos, pero ellos están en ventilación normal. A veces los dejamos en apnea porque podemos barrer el CO2. El paciente está en apnea, despierto, interactuando con nosotros y todo soportado por el ECMO, porque lo más importante es darle tiempo que se recupere el pulmón. Como por ejemplo este fue un caso de una paciente femenina con síndrome de antifosfolípidos, es un SAF catastrófico. Nos hablan, vamos a abordarlo, nos damos cuenta que aquí podemos ver un TAPSE bajo de 12, vemos una sistólica pulmonar altísima alrededor de 64, 65, ¿okay? En agudo, vemos el signo de la D. Este paciente se nos había hablado para canular venovenoso. Al encontrarla con estos signos, porque también tenemos que hacer ecocardiografía, decidimos convertirlo en veno-arteriovenoso. Necesitaba indudablemente también soporte circulatorio por la dificultad que tenía para el ventrículo izquierdo por las altas presiones del VD. Las aplicaciones clínicas más habituales en soporte circulatorio va a ser para fallo circulatorio por choque cardiogénico. ¿Okay? Eso puede ser utilizado también en UCI, puede ser utilizado en salas de hemodinámica. De hecho, pacientes que entran a hemodinámica, por ejemplo, trivasculares tendrían que ser definitivamente por REVAS. Pero si un paciente con criterios o con sospecha de que se puede deteriorar en sala de hemodinámica, los podemos llegar a tener, estamos como tipo ECMO al lado de los hemodinamistas. Si se deteriora, luego canulamos. Lo podemos hacer también en urgencias, sobre todo en SPR, que es ECMO en parada cardiorrespiratoria. Puedes hacer traslados aire y tierra para soporte circulatorio, así como para soporte respiratorio. Y el más común de los casos para soporte respiratorio va a ser ARDS, tromboembolia pulmonar, choque séptico con distensión ventricular o choque séptico obviamente por falla circulatoria, y puente a trasplante pulmonar. Hay que recordar que el primer trasplante pulmonar COVID en Latinoamérica fue en la ciudad de Monterrey, entonces tomó mucho auge. La membrana de oxigenación normalmente es de 5 litros y de 7 litros. Por ejemplo, esta dice que es de 7 litros. Nosotros recomendamos que en un paciente adulto siempre tengamos una de 7 litros para que tengamos flujo de sobra. En un paciente adulto obeso, poner una membrana de 5 litros puede ser una terapia que nos va a costar mucho mantener flujos adecuados para lo que requiere el paciente. Llega la sangre por aquí desoxigenada, pasa hacia la membrana de polimetilpenteno, esa membrana está conectada con una toma de oxígeno, ahorita le voy a enseñar cómo, y sale totalmente oxigenada por la cánula de retorno. Este artículo es del doctor Alain Combes, el que les mencioné, y esquematiza muy bien cómo funciona el ECMO. Si ven aquí la punta de la cánula está en la unión cabo-auricular, ¿okay? En este caso que es fémoro yugular derecho. Entonces extraemos la sangre por aquí, viene con una presión negativa, llega a esta centrífuga es de energía electromagnética, es decir, es amigable con los eritrocitos. No es una bomba de rodillos, sino nada más crea un flujo electromagnético donde crea un flujo de sangre de derecha a izquierda. Eso se le conoce como P1. Después llega la P2, que esta presión ya es positiva porque es impulsado por la centrífuga. En P2 va a entrar al oxigenado. Si hacemos un zoom, viene la sangre y tenemos CO2. El CO2 lo vamos a barrer con aire médico. Este es un blender común y corriente de cualquier terapia intensiva de cualquier paciente, donde tenemos aire médico y tenemos FIO. Y la oxigenación la vamos a manejar por FIO. Entonces aquí estamos regulando cuánto CO2 le vamos barriendo y cuánto FIO le vamos dando al paciente.
Un paciente recién canulado, normalmente siempre tenemos un FIO del 100%, ¿ok? Pero recién canulado y el paciente normalmente se canulan en hipercamia, el gas de barrido lo hacemos con mucha cautela. ¿Por qué? Lo ponemos a 1 litro, porque si barremos el CO2 de manera muy abrupta, seguramente vamos a provocar vasoconstricción cerebral. Y hay que recordar que a estos pacientes los anticoagulamos en bolos al principio para canular, porque si no las cánulas se van a llenar de coágulos y va a quedar disfuncional. Los anticoagulamos alrededor de entre 3,000 a 5,000 unidades de parina y por eso somos muy cautelosos con el CO2. Si tiene un CO2 de 100, de 120, que nos ha tocado canularlo así, no nos preocupa bajárselo rápido. Todo es poco a poquito, es como un avión que agarramos con mucha turbulencia y lo vamos a llevar poco a poquito, sin prisa. Después viene la presión P3, que es la sangre ya oxigenada. De hecho, aquí como lo ven rojo y lo ven oscuro, en un ECMO, en la vida real, ahí te lo van a ver, es igual. Se ve la sangre desoxigenada y la sangre oxigenada como regresa directamente a la unión cabo-auricular superior con una dirección que esto lo acomodamos por ecocardiografía transesofágica para que el flujo se dirija directamente a la tricuspina. La consola, normalmente este es el ECMO que podemos decir que en estas épocas es de los más amigables o más fáciles de usar, donde tenemos pantalla de parámetros. Esta pantalla de parámetros nos va a dar el flujo. Flujo es un signo universal, es un V con un punto. 4.2 de flujo significa que le estamos dando un gasto por ECMO de 4.2 litros por minuto. Lo que hacemos es equiparar el gasto cardíaco nativo del paciente cuando tiene una buena función cardiovascular. Lo equiparamos para que sea una relación de 1 a 1. Las revoluciones, entre más altas las revoluciones, más alto el flujo. Aquí tenemos presión de extracción, presión arterial con la que sale, deltas de presión. Cuando empezamos a conocer ECMO, nos podemos dar cuenta de diferentes emergencias o disfunciones cuando estas presiones interactúan entre ellas. Tenemos el desacoplamiento de alarmas. Al principio todo va a sonar. Hay muchas personas que se ponen nerviosas con tanto alarma, siempre al principio las desactivamos porque estamos atentos. Una vez que ya todo está bien, volvemos a activar las alarmas. Bloqueo de pantalla para que nadie no llegue el duendecito escondido de las terapias intensivas, el duendecito que sale en las madrugadas a picarme. ¿Ok? Tenemos el botón de encendido, la parada de emergencia, bueno, comando de revoluciones, esto se gira a la derecha o a la izquierda, es muy sencillo. En ECMO solamente hay 3 cosas que tú puedes mover: las revoluciones, el gas de barrido y el FIO. Y todo lo demás no lo puedes modificar tú directamente con el ECMO, ¿no? Hay cosas que tenemos que ser mucho más avanzadas. Alimentación eléctrica, estos dispositivos se pueden quedar sin corriente eléctrica aproximadamente 4 a 5 horas. Hemos tenido emergencias donde nos quedamos sin energía eléctrica, se nos consume la energía interna del ECMO y entonces tenemos que aplicar lo que se llama fan crack, que ahí te voy a enseñar cómo funciona y empezamos a dar energía nosotros manual. ¿Ok? Tiene una tierra para que no haya descargas eléctricas, paro de emergencias. Una emergencia que permites puede poner el paro el ECMO puede ser cuando alguien se decanula. Si las cánulas se salen, ¿okay? Si el circuito se rompe, aproximadamente en 2 minutos o 1 minuto tienes para que el paciente pierda toda su sangre y nos quedemos impacientes. Entonces, hay un botón rojo que es el paro de emergencia. Y aquí va el dispositivo de hand crack con lo que damos energía eléctrica manual, electromagnética manual, en caso de que nos quedemos sin energía interna y sin energía en el hospital. Ha pasado sobre todo en épocas de catástrofes como en terremotos o en zonas de guerra, pero el ECMO se utiliza mucho también en los militares, con hand crack mantienen a los pacientes. Muy bien, el sensor de burbujas, este es un sensor que va en la cánula que saca la sangre del paciente. Imagínense que por alguna razón esa cánula se le haga una fisura o agarre aire, ese aire va a entrar abrupto, va a llegar a la membrana y va a ser expulsado directamente formando una tromboembolia aérea, ¿no? Entonces tenemos alarmas que si nos detectan burbujas, si esas burbujas son de tamaño considerable, bloquea el ECMO enseguida, empieza a alarmarse, uno tiene que llegar a ver qué sucede, te dice alarma de burbujas, te pones a buscar en la membrana dónde está y tienes diferentes lugares donde las puedes sacar las burbujas. Tenemos este dispositivo que es el cabezal, ¿ok? Este cabezal va en la cánula de extracción y una de las cosas más interesantes que ahí podemos medir en tiempo real y constante, hemoglobina, hematocrito, saturación venosa central y temperatura del paciente. Entonces, cuando pasemos hipotermia inducida, podemos medir exactamente cuál es su temperatura central. Cuando el paciente tiene riesgos de sangrado y no sabemos si está perdiendo o no perdiendo sangre, la hemoglobina ahí lo podemos ver. Si la saturación venosa central empieza a caer, es decir, su metabolismo empezó a aumentar, algo está sucediendo, podemos darnos cuenta cómo la saturación venosa central cae y seguramente puede ser que le estamos dando poco o está cayendo en disfunción biventricular.
Este cabezal normalmente se va a calibrar en esta parte del dispositivo. Normalmente lo calibramos una vez por turno y empezamos a ver qué es lo que nos arroja de información, como la saturación venosa central de oxígeno. Aquí con este sensor que va conectado a la membrana medimos las presiones con la que llega, la presión interna de la membrana y la presión con la que sale. Así podemos medir y cuantificar qué está sucediendo, por ejemplo, cuando se forman trombos dentro de la membrana que no podemos ver y que nos va a comprometer o nos puedan poner cuándo hay que cambiar esa membrana, porque esas membranas pueden durar bajo buenas condiciones hasta 21 o 31 días, pero hay veces que por estados hipercoagulables, sobre todo en el paciente COVID, las membranas duran meses. Me ha tocado estar con pacientes donde la membrana disfuncionó al cuarto día y hay que cambiar. Y ha habido pacientes que lo hemos tenido como 40 días con la misma membrana y no ha pasado absolutamente nada. Tenemos el sensor de flujo. El sensor de flujo es como un Doppler, es un Doppler pulsado, está mandando información hacia la cánula de retorno, la que sale por aquí, y mide la velocidad de los eritrocitos. Al medir eso, lo traduce por Doppler, por lo que es Doppler, y te va a dar un flujo, y ese flujo te dice cuánto le estás otorgando por litro de sangre oxigenada al paciente. Es el generador electromagnético manual, manual que es para emergencias, donde esta manera, como embona la membrana, es igual como embona exactamente en el ECMO, pero ahora tendríamos que darle manualmente. Tenemos que estar constantemente ahí girando. Lo más que me ha tocado aproximadamente es 1 hora y media. Estaba solo en ese momento, llegó un compañero, pues se activa el equipo de emergencias, llegó otro compañero, entonces lo que hice cuando se lo pasé es que yo lo estaba trabajando 3.5 litros, porque era lo necesario para mantener buenos índices de oxigenación. Cuando se lo pasé, me aceleré hasta 4.5, lo solté, se queda girando, mi compañero lo agarra y continúa. Esa es una de las prácticas que se debe hacer. Si toman diplomados de ECMO, eso será parte de los talleres. Y aquí se embona, en este caso, esta es el generador electromagnético y cómo se embona la membrana de oxigenación. Si vemos, es de 7.0 litros y dice Bioline Coating. Es decir, que este circuito que tiene aquí la mano el doctor es un circuito que está revestido, o su biofilm está revestido por albúmina y heparina. Eso hace que sea más amigable para los eritrocitos y no haya tanto hemólisis por contacto. Los circuitos de antes eran circuitos que no tenían albúmina ni heparina, entonces, de hecho, había mucha hemoglobina libre en los pacientes y muchos requerimientos de tapetes globulares por la hemólisis que tenían encima. Ese circuito normalmente se lo pasamos al cirujano, ¿ok? Ya que canula, ya si lo canula el cirujano, lo canula alguien más, le pasamos este circuito, obviamente de manera estéril. Este es un simulador, por eso no hay guantes ni nada. Esto es de manera estéril, se lo pasamos y él ya lo canula, en lo que alguien de nosotros ya está echando a andar el ECMO. La toma de oxígeno, la magia, es con una manguerita muy sencilla. Esta se conecta directamente al blender de la pared y con eso podemos dar oxigenación y ventilación al paciente. El protocolo de cebado. Conozco muchas personas que son muy expertas en ECMO, saben la teoría, pueden decir absolutamente todo, pero no hacen un cebado. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente tenemos perfusionistas, pero imagínense que no existe un perfusionista y tengas que cebar por emergencia un ECMO. Entonces, no todos debemos saber hacer todo. Por si falta la persona A, la persona B pueda sustituirlo sin problema. Entonces, el protocolo de cebado es muy importante. Es decir, cómo llenar de cristaloides el ECMO antes de conectarlo al paciente, porque tienes que llenarlo de cristaloides y no, imagínate, le inyectaría 700 mililitros de puro aire, ¿no? Entonces, tienes que cebar ese ECMO. Muy bien. En esto, ese es un protocolo completo. Okay, aquí les voy a mostrar una imagen, un video que nos lo pasó las personas de Maget, donde nos explican cómo se ceba un ECMO de manera muy amplia, pero ilustrativa. Esta cánula es el circuito por aquí donde se saca la sangre, es azul, rojo por la que retornamos. Aunque sea venovenoso, siempre identificamos que lo rojo sea lo que le va al paciente y lo azul sea lo que viene al ECMO. Este botón que está aquí arriba, aquí normalmente es el último que tapamos porque hace una función como de chimenea. Por aquí puede liberar aire y burbujas cuando estamos cebándolo. Cuando estás cebándolo y lo cebas mal, aquí se vuelve una catástrofe de burbujas y agua, de cristaloides al mismo tiempo y no puedes conectarlo al paciente. Tienes que cebar todo, absolutamente hasta la más mínima burbuja. ¿Ok? Conectas los sensores, pones el circuito encima del dispositivo, en este caso del CardioGel, ¿ok? Y empiezas a poner el sensor de burbujas. Este sensor de burbujas tiene una flecha que es en dirección al ECMO. Vas a cerrar los clampings.
Y tenemos una bolsa de cebado donde utilizas, en un paciente más adulto, utilizamos Harman. En un paciente pediátrico, indudablemente tienes que utilizar hemoderivados, porque en el circuito puedes secuestrar de 500 a 600 cc. Entonces, si a un paciente pediátrico no le pones hemoderivados, técnicamente, el momento que eches a andar el ECMO, lo vas a chocar, le vas a hacer un choque hipovolémico. En un adulto, sí te tolera al principio que le puedas retirar y se lo regreses con cristaloides inicialmente. Se desconectan los excesos del cebado y del circuito y haces un cortocircuito donde vas a tener venoso con venoso, arterial con arterial, ¿ok? Esta bolsa, ya que está llena de solución Harman, se pone a una altura determinada para que tenga por gradiente de presión, pueda caer libremente porque hay un llenado pasivo. Ese llenado pasivo significa que es sin estar activo el ECMO. Abrimos los clamps y los cristaloides de Harman va a empezar a caer lentamente, va a empezar a bañar el circuito. Aquí vemos cómo va avanzando, ¿ok? Y va a llegar directamente a la membrana y de la membrana viene hacia el lado arterial hasta que llegue a esta válvula, que esta válvula es unidireccional. Y aquí lo que hacemos es que el oxígeno siga recirculando y el oxígeno, las burbujas se atrapen en la bolsa de cebado, ¿ok? Una vez que dure un ratito así, lo vamos a correr a 3000 revoluciones por 2 minutos, después a 4000 revoluciones por 1 minuto, y hasta que se escuche como una cascada sutil, podemos decir que el ECMO ya está bien cebado. De hecho, al principio escuchas como mucha turbulencia de agua y luego escuchas una turbulencia muy discreta como si abrieras una llave. Ya decimos, no hay burbujas, le haces una inspección visual, no hay burbujas, lo puedes conectar, se lo pasas al cirujano, ya previamente haces el clamping y él lo conecta al ECMO. Esta es una membrana de simulación. Vemos el cabezal 7.0 de Macket, aquí llega la sangre desoxigenada y aquí sale oxigenada. Una vista lateral de cómo funciona. Siempre, hay muchas fotos me han preguntado por qué siempre tengo estas tijeras conectadas a mi ropa. Estas tijeras se salvan de emergencias. De hecho, en un capítulo de Grey's Anatomy, salió en un traslado, pusieron ECMO en un capítulo. Yo no veo Grey's Anatomy, quiero aclarar, pero me lo pasaron por lo mismo. Salió en un capítulo donde hicieron un traslado en un avión con ECMO y se decanuló el paciente y había unas manchas de sangre por todos lados y la manguera parecía de bombero y entonces ellos sacan las pinzas y lo clampean. Bueno, eso es una realidad. Tienes que tener las pinzas siempre a tu mano para cambiar el circuito en caso de que se decanule el paciente. Una vista posterior de un ECMO, ¿ok? Zoom in de lo que te dice el 7.0 litros. ¿Cómo se conectan? ECMO se conecta siempre durante una emergencia. Entonces te lo ponen muy sencillo, lo ponen los sensores, las imágenes, es muy sencillo para que no te confundas. Si lo desmembranas todo, son muy poquitas partes, solamente es de practicar el armado, como si fuera algo de militarizado. Me gusta ponerme en una mesa e intentar armar el ECMO lo más rápido posible, porque eso es lo que queremos hacer. Si estamos con un cirujano muy habilidoso, el cirujano en 3 patadas te lo canula muy rápido y a veces te gana bien el armado. Entonces tienes que armarlo rápido y armarlo bien. Y el primer reto es cuando el paciente es candidato para soporte ECMO veno-venoso. Primero, que esté obviamente en falla respiratoria. Y el clásico paciente ECMO veno-venoso es el de ARDS. Sabemos que el síndrome de dificultad respiratoria aguda lo conocemos como daño alveolar difuso. Lo que no queremos es que llegue hacia la fibrosis intersticial. Si ese paciente llega a fibrosis intersticial, este paciente indudablemente no va a ser un puente ECMO a recuperación. Si tiene las mejores condiciones y se puede hacer para trasplante. Lo que queremos es que no llegue a esa fase para cuando se active el equipo. Ya sabemos desde cualquier residente de urgencias, terapia intensiva, se conoce este artículo, es un artículo de los más sonados, que de hecho fue de un cirujano, donde se dio cuenta de los hallazgos histopatológicos de los pacientes que desarrollan ARDS severa o por varios días, ¿no? Eso es lo que no queremos que suceda, que no llegue a ese ARDS donde ya no existe recuperación, donde los neumocitipos tipo 2 ya generaron membranas hialinas, se cambia toda la estructura del alveolo y ya es un paciente que no va a ser recuperable. En este caso es un paciente que canulamos a ECMO venoarterial. Se nos habló 36 horas antes, se nos comentó ese paciente que era una paciente femenina que hizo miocarditis. Ese paciente, por alguna razón, alguien mencionó, todavía aguanta, parece que se va a recuperar. Y nosotros pues estábamos en stand-by, perfecto, ok. Un sábado como a las 2 de la tarde nos hablan, la paciente se está deteriorando, nos movimos de la Ciudad de México a Puebla, aproximadamente en 2 horas y media ya estábamos ahí. Justo cuando llegué al cubículo junto con otro intensivista, colega y el cirujano, y me quité la mochila, en ese momento cayó en paro la paciente. Fue un paro presenciado
iniciamos RCP y pudimos aplicar SPR en agudo. En este caso, canulamos el ECMO en menos de 5 o 6 minutos, ya estaba canulado rápidamente y estaba en soporte circulatorio, y en este caso no requirió veno arteriovenoso, su disfunción era solamente ventricular izquierdo. La paciente, después de 4 o 7 días, ya estaba decanulada, se transfirió a otro hospital de su ciudad donde era la paciente. Ella se encontraba solamente de paso por Puebla y ahorita está en casa haciendo vida normal. Eso fue un caso que nos da mucho gusto. Aparentemente fuimos el primer ECMO que se puso en Puebla en ese momento y el primer ECMO que se puso aparte en SPR, el segundo en todo México de haber sido en SPR. El primer caso fue del doctor Monares, de una artista de baile. Ella lo aplicaron en el hospital ABC. La ventilación mecánica, pues, es la principal herramienta a la cabecera del paciente para falla respiratoria, ¿ok? Eso no hay duda, ¿ok? Sin embargo, ¿qué hacer cuando esta herramienta, que debería ayudarnos, empieza a generarnos complicaciones? Es ahí donde ECMO tiene que entrar, donde la interacción ventrículo-pulmonar ya no puede ser favorable para el paciente, donde la ventilación mecánica nos está provocando una sobredistensión que también nos está provocando una falla circulatoria por problemas de precarga del ventrículo derecho. La falla respiratoria complica el ventrículo derecho, indudablemente, tenemos hipercapnia, hipoxemia y acidosis. Entonces encontramos muchos pacientes con falla ventricular derecha, pero solamente por esos 3 factores. Al corregirlos con ECMO, ese ventrículo derecho te da las gracias y empieza a bombear de manera correcta. Se debe considerar en pacientes de ventilación mecánica no efectiva bajo estrategias habituales, convencionales, no estrategias no convencionales, ¿ok? Insuficiencia respiratoria hipoxémica, insuficiencia respiratoria hipercámica, terapia puente trasplante pulmonar y difícil manejo de la ventilación mecánica. Las principales indicaciones: neumonía de cualquier etiología, ahorita está de moda el ARDS, por SARS-CoV-2, síndrome de aspiración, puede ser también, proteolisis alveolar, patologías obstétricas, injuria inhalatoria, ¿okay? Trasplante de pulmón como puente, ¿okay? Soporte intraoperatorio para pacientes que van a entrar a cirugía, por ejemplo, con una fístula mayor, broncopleural. Esos pacientes podemos someterlos a ECMO para que puedan trabajar los cirujanos de tórax bien y podamos dejar el paciente en reposo pulmonar en lo que la fístula se repara. Eso también es una indicación. Hemorragia pulmonar, hemoptisis masiva, vasculitis pulmonar también lo podemos aplicar. Pero también hay que identificar las contraindicaciones. Una enfermedad pulmonar no recuperable sin indicaciones de trasplante pulmonar, tenemos que ser honestos, tenemos que hablar con la familia y decirle, no es candidato por esto y por esto. No podemos solamente perpetuar algo con el ECMO si no vamos a tener un destino, ¿okay? Contraindicación para anticoagulación, y eso lo pongo entre paréntesis, hemos aprendido a manejar pacientes sin anticoagulación con ECMO bajo estrategias, entonces por eso lo ponemos con asteriscos. Edad mayor de 65 años, indudablemente ha sido el número que se ha manejado por muchos años. Cada vez con mayor experiencia podemos canular a pacientes de mayor edad, sobre todo los que son fáciles de recuperar, ¿okay? La ventilación mecánica por más de 7 días, siempre hasta antes del SARS-CoV-2 manejábamos hasta 7 días. Ahora podemos manejar más días y sobre todo determinar en qué momento de los días la ventilación mecánica se volvió contraproducente para el paciente. Si tiene 10 días de ventilación mecánica, pero se salió de metas hace apenas 2 días, bueno, vamos a analizar el caso. Pero si tiene 10 días y se salió de metas desde el primer día, caray, hablaste un poquito tarde, ¿no? Hay que ver qué estamos haciendo. Coma trasparada cardiorrespiratoria, ¿okay? Enfermedad maligna activa, enfermedad hepática terminal o inmunosupresión grave. Y inmunosupresión grave, por ejemplo, vamos a hablar de los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH que están bien controlados, no es una contraindicación canular. Ellos se pueden canular sin problemas. Lo más importante cuando vas a canular a un paciente es evidencia de actividad cerebral por el método que se tenga en la unidad, ¿ok? No hace mucho nos hablaron de un hospital para ir a valorar a un paciente muy joven de 35 años, ¿okay? Nos lo encontramos en el ventilador saturando el 50%, se había salido de metas de protección pulmonar desde hace 3 días, podría ser candidato. Empecé a hacer una evaluación, le puse neuromonitoreo, hice neuromonitoreo por ultrasonido y no había actividad cerebral. Entonces tuvimos que ser muy bien, es decir, es muy joven, pero no hay cerebro para canular y tampoco era donador, porque también pudimos haber hablado con la familia, si se pudiera considerar canular para que se convierta en un paciente donador y para poder permanecer los órganos en buenas condiciones, pero no fue así, ¿okay? Este artículo del 2019 nos gusta demasiado, es un artículo que aprueba mucho lo que hemos hablado por meses, es decir, ¿por qué esperar tanto para decidir ECMO? Aquí no estamos hablando de días o semanas, en este artículo lo hablan desde 24 horas
lo pones como consideración de experto el poder considerar ECMO. Antes, hasta hace yo tengo 3 años haciendo ECMO, cuando empecé a estudiarlo, la gente decía, pues si ya tiene varios días y no encontraste qué hacer, pues bueno, vamos a proponer el ECMO. Y ya no es así, ya no es como que tu última herramienta a los últimos días. ECMO lo puedes indicar desde las primeras 6 horas de ventilación mecánica. Desde ese momento pudiera ser indicación de ponerlo en ECMO. La recomendación es cuando. ECMO no debe ser lo primero que pienses. Es peligroso decir que a todos quieres canular a ECMO. ECMO por aquí, ECMO por allá. No es tan sencillo. Pero hay que considerar que la frase todavía aguanta puede ser muy peligroso. Puedes perder un paciente en el sentido que a lo mejor si nos hablaron en cierto tiempo y decimos si es candidato, no tenemos comunicación en 30 horas, nos vuelven a hablar a decirnos siempre sí, bueno, ¿qué pasó en esas 30 horas? ¿Cómo se encuentra el paciente ahorita? ¿Qué se ha deteriorado? ¿Se agregó una falla orgánica? ¿Se agregó algún otro problema? Y a lo mejor se sale de ser candidato. Ahorita hay un caso que ayer nos hablaron de Colombia para canular a un paciente con un día de ventilación mecánica. Lo consideré un caso ideal, pero hay un delay donde no se toma la decisión. Ya pasaron 36 horas, todavía estamos en ventana. Yo no quisiera llegar a decir ya es muy tarde. Entonces, es muy importante cuando se presenta un paciente que sea en el tiempo adecuado. Y para eso tenemos criterios EOLIA. Hay 3 estudios muy importantes: EOLIA, CESAR y ELSO. Esos estudios hablan sobre los criterios para poder someter un paciente a ECMO o considerarlo candidato. Y la ventilación mecánica, ellos lo consideran porque esto es pre-COVID como menor a 7 días. 1 o 3 de los siguientes criterios, a pesar de la optimización de la estrategia de la ventilación mecánica. Y como digo, optimización, indudablemente tiene que ser alguien experto en ventilación mecánica. Y las personas más expertas en ventilación mecánica son los intensivistas. Si un intensivista menciona, ya no tengo para dónde moverme, ya hice todas las estrategias que podía, incluyendo prono, incluyendo bloqueo neuromuscular, y aún así estoy fuera de metas, eso es una indicación. Que tenga una PAFIO-2 menor a 50 por más de 3 horas, PAFIO-2 menor de 80 por más de 6 horas, o el paciente que está con un pH menor a 7.25, con un CO2 arriba de 60 por más de 6 horas y que la FR, ellos lo ponen como 35. A mi punto de vista, no hay, lo máximo que puedes manejar una FR en un paciente de ventilación mecánica son 33. Después de eso ya tienes problemas de tratamiento yolar. Entonces, arriba de 35 ya es altísimo. También tenemos los criterios CESAR, que ellos hablan de una saturación menor de 90%, confío en 90%, sería un PAFIO-2 de 90 durante 12 horas o más, un pH menor de 7.20 de causa respiratoria o metabólica. Y el criterio consenso francés, este criterio consenso francés me gusta mucho. Ellos son los primeros que aplicaron ECMO prehospitalario. Todos hemos visto las fotos de ECMO, que ahí te las voy a enseñar, en un museo, ECMO en un metro. Bueno, ese es el equipo SAMU. Tuve el gusto de conocerlos en Francia y en una ambulancia padrísima, donde técnicamente es una terapia intensiva y puede hacer función de mini quirófano. En esta ambulancia hay un paramédico, hay un intensivista y hay un cirujano totalmente de guardia. Donde hay una parada cardiorrespiratoria presenciada, se activan, llegan rápido y si es candidato ahí mismo lo canulan. Y ellos también manejan criterios con un PAFIO-2 menor de 50, confío al 100 durante más de 3 horas, PAFIO-2 menor de 80, confío al 100 durante 6 horas, o un pH menor de 7.20 durante más de 6 horas. Y los criterios ELSO, como les comenté, la ELSO es la organización que regula ECMO a nivel global. Todos tenemos que estar afiliados, todos los que practicamos ECMO estamos afiliados con la ELSO. Los centros donde se practica ECMO están deben ser reconocidos por la ELSO y de obtener autorización para manejar ECMO. Y ellos manejan PAFIO-2 menor de 150, confío el 90% por 6 horas, PAFIO-2 menor de 80, confío el 90% por 3 horas, un CO2 de mayor de 80 o un score de Murray. El score de Murray es un poquito antiguo, ya muy pocas personas lo utilizan, pero hay que tenerlo en consideración. Y este algoritmo lo desarrollamos nosotros, donde juntamos exactamente todas las recomendaciones en uno solo. Pero lo más importante, menos de 7 días de ventilación mecánica preferentemente. Y que un experto en ventilación mecánica intensivista debe dictaminar que el paciente se encuentra en hipoxemia refractaria, es decir, que fracasaron todas las estrategias de ventilación mecánica protectora, prono y bloqueo neuromuscular. Y aparte tiene estos criterios, indudablemente es un paciente candidato a ECMO, ¿no? Cuando tenemos dudas de si ese paciente es candidato a ECMO y qué mortalidad o supervivencia va a tener, pueden hacer uso de esta aplicación. La pueden encontrar desde su celular, le ponen a markrepscore.com y ahí te dice, le pones ciertos datos, edad, parámetros de la ventilación mecánica, fallas orgánicas que lo tenga o no tenga, y te dice el porcentaje de mortalidad, de supervivencia. Cualquier paciente maneja
la literatura que cualquier paciente con una supervivencia de arriba del 50% más, sí es candidato para someterlo a ECMO. ¿Okay? ARTS en paciente candidato a soporte venovenoso, siempre tenemos que evaluar por ecocardiografía la función ventricular izquierda, ¿okay? Tamaño de las aurículas, septum, presencia de foramen oval y permeabilidad de la función derecha. Eso es importantísimo. Siempre, indudablemente, si a lo mejor el centro que nos habla no tiene ecocardiografía, nosotros cuando llegamos lo tenemos que hacer sí o sí para ver si no tenemos alguna otra cosa que no nos hayamos dado cuenta. De hecho, muchas veces hemos trasladado completamente el equipo, llegamos a un lugar y sabes que no es candidato, a lo mejor tu paciente tenía tromboembolia, tu paciente tenía tamponaje, tu paciente tenía otras circunstancias, colaboramos para resolverlo, si nos lo permiten, y decimos, no es candidato, o sabes que sabía que modificar la ventilación mecánica, todavía pudiera ser que no sea necesario someterlo, ¿no? Hay que tener tips para evaluar por ecocardiografía, tamaño par de las aurículas, tamaño y alteración de los movimientos de los ventrículos, búsqueda intencional de insuficiencias valvulares, la función sistólica de IBD, ¿okay? Que no tenga cortocircuitos y sobre todo puede determinar si ese paciente requiere soporte circulatorio, soporte respiratorio o las dos, es decir, veno, arterio, venus. Este es un caso que tuvimos en el Instituto Nacional de Cardiología. Me gusta mucho esta fotografía, no por la egoteca, más bien porque aquí hay un paciente que se convirtió en mi amigo, es un paciente que es urgenciólogo, lo rescatamos de Tlaxcala, lo llevamos al Instituto Nacional de Cardiología, él estuvo en ECMO 63 días, tuvo 3 o 4 membranas, lo tuvimos que cambiar. Muchas veces lo vimos por perdido el caso, no nos dimos por vencidos y ahorita veo cada ratito, nos mandamos fotos, nos saludamos, veo fotos de él en las redes sociales haciendo vida con su esposa y nos llena de gusto eso. Aquí vemos en esta imagen cómo llega la sangre desoxigenada, esa es la membrana de nuestro amigo el urgenciólogo, llega la sangre desoxigenada y cómo sale totalmente oxigenada. Es lo que digo, let the magic begin, que la magia comience y hagamos la función, porque esto es una terapia soporte. Hay que considerar una cosa, y esto va dirigido a ciertos grupos que someten los pacientes a ECMO y ya, no. El ECMO no es un tratamiento, el ECMO es un soporte, te da tiempo para que tú puedas resolver lo que ocupa el paciente. Ajuste de antibióticos, ajuste de ventilación mecánica, control de hemorragias, lo que quieras, pero es un soporte, no es un tratamiento. Eso hay que tenerlo bien en claro. Cuando pensamos en ECMO venovenoso, es solo para ART severo y la respuesta no. ¿Okay? Cada vez se adquiere más experiencia a nivel global. Creo que la primera plática de ECMO en trauma la dimos nosotros en el Hospital Juárez hace aproximadamente 1 año y medio y nos estábamos dando cuenta que podemos someter a ECMO a los pacientes de politrauma y ahora ya está tomando cierto auge, ya veo más personas, cosa que me da mucho gusto, hablando de ECMO en trauma. ECMO en trauma técnicamente es para pacientes para control de daños. ECMO por injuria inhalatoria, en este artículo, muchos pacientes críticos, 199 críticos por una explosión en un parque de diversiones, algunos de ellos por disponibilidad de camas llegaron a un centro ELSO, ¿ok? Al llegar a un centro ELSO y estar intensivistas que están con el switch de ECMO y vieron que tenían injuria inhalatoria y vieron que su PaFio2 bajó, pues dijeron, los conectamos a ECMO, ¿no? Se dieron cuenta que los que fueron conectados a ECMO de manera prematura les fue mucho mejor a los que luego refirieron de esa misma explosión a ese centro ELSO y se conectaron de manera más tardía. Yo creo que una de las cosas que más nos deja la guerra son tragedias, pero muchas nos deja ciencia y tecnología y desarrollo en el área médica. Y los soldados han tenido mucha experiencia en someter a pacientes a ECMO, en politrauma, en el campo de batalla y luego referidos a sus centros quirúrgicos, ya sea por traslado terrestre o por traslado aéreo. Aquí lo importante es, por ejemplo, desde la época de la guerra de Vietnam se dieron cuenta que si un paciente llega con un máximo de 1.5 horas del sitio de combate a un quirófano, la supervivencia es alta. Este caso fue de un paciente, me gusta mucho, yo soy motociclista y leer ese caso me llenó de gusto. Es un paciente motociclista en Alemania, tuvo un accidente en la moto, tuvo trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma de cráneo, ¿ok? Imposible tratarlo en el quirófano, estaba cayendo en falla respiratoria, en falla de oxigenación, no tenía perfusión, se sometió al ECMO, se mantuvo en ECMO en lo que el equipo quirúrgico pudo establecer una estrategia para control de daños y reparación. Y el paciente pues salió, si reportaron el caso, les fue muy bien. El segundo reto siempre es qué cánulas vamos a usar y qué modalidad del paciente cuando lo vamos a canular. Las técnicas dos más comunes es técnica de Seldinger y técnica de venodisección.
Ahorita, en el 2021, con intensivistas que manejan mucho ultrasonido en áreas críticas y todos los accesos los hacemos guiados por ultrasonido, la técnica de Seldinger está tomando mucho auge. La venodisección lo hemos dejado para pacientes, ciertos pacientes que son de difícil control, como cuáles, los que tienen obesidad. Los pacientes que están muy obesos, a veces no podemos abordar por una técnica de Seldinger. Podemos ver el vaso por ultrasonido, pero está muy profundo, entonces ahí se recomienda que sea por venodisección. Las dos técnicas son válidas. ¿Quién los puede hacer? Cualquiera de nosotros que tenga la capacidad y que, sobre todo, fundamente que tiene los conocimientos para hacerlo. Es ahí donde ya no necesariamente tiene que ser solamente cirujanos, también lo puede hacer intensivista, también lo puede hacer en anestesiología. La posición transversal, indudablemente, hasta los libros como el Marino, que es la Biblia de Medicina Crítica, es la posición más habitual o que menos errores tiene. Hay que hacer una evaluación del vaso, ver que no tenga trombos para poderlo canular. La otra es la posición longitudinal una vez que pasan las guías. Hay que recordar que canular un ECMO no es como poner un central de 5 o 4 French. Un ECMO puede ser hasta de 29 French. Es una cánula exageradamente gruesa que si le fallas, lo perforas o te vas al retroperitoneo, es una catástrofe para ese paciente. La posición oblicua para estar viendo de una manera bidimensional qué es lo que está sucediendo. La primera función del ultrasonido en el paciente que será candidato a ECMO es objetivar la cánula adecuada. ¿Cuál es la cánula adecuada? La que tenga el mayor diámetro posible en el vaso sin que genere obstrucción del flujo, ¿ok? Entre más pequeña sea la cánula, más trastornos del flujo vamos a tener. Y si no puedes sacar sangre a una velocidad constante mucho menos se la vamos a poder regresar. Entonces va a ser un ECMO de jockeys, un ECMO que no va a funcionar. ¿Okay? El circuito, y tenemos cánulas que son bilumen, es decir, por una misma cánula inyectamos y sacamos sangre. Normalmente la marca más conocida es Avalon y la ponemos yugular. Todos han visto imágenes de un paciente en ECMO de aquí de Monterrey que estuvo trabajando su computadora, ya pacientes ECMO despiertos con su cánula bilumen Avalon. Y tenemos las cánulas unilumen, esta sería la femoral y esta sería la yugular. La cánula ideal es la cánula más grande posible en base al diámetro del vaso canular. Lo que hacemos es una regla. Por ejemplo, si el vaso mide 8 milímetros, 8 por 3, esos serían los French que requeriría el paciente. Hay que recordar que un French es igual a 0.33 milímetros. Y yo siempre he pensado que las áreas críticas, cuando trabajamos con los quirúrgicos y los médicos y los urgenciólogos, que somos como que 50% y 50%, tenemos cierto alma de cirujano, urgencias médico-quirúrgicas al final de cuentas, debemos hacer amistad con los cirujanos y siempre aprender de ellos también, no estar en constante conflicto entre multidisciplinario. En este caso, pues el cirujano estaba presente, este era un paciente para caso de venodisección, dije, permíteme, déjame hacerlo y evaluado por ti, ¿no? Entonces siempre aprender, porque si algún día no está él, entonces poderlo abordar al paciente. Las cánulas, aquí hacemos un zoom in, esta es una cánula Avalon, ¿ok? Donde por una metemos sangre por esta y por la otra sacamos, ¿no? Esto es constante. Las fenestras distales, en la unión cavoauricular inferior saca la sangre y una fenestra intermedia que está a la altura de la tricúspide va a meter la sangre oxigenada en dirección de este flujo. Lo mismo. Aquí vemos cómo puede salir la sangre oxigenada hacia la tricúspide y la sangre desoxigenada es obtenida de la parte más distal, llega al ECMO, se oxigena y regresa. Esto indudablemente es en un paciente ya más estable. ¿Okay? Esta imagen igual. Lo que hacemos es guiarlo por ultrasonido transesofágico preferentemente. Vemos con Doppler la dirección del flujo. Si el flujo está hacia el techo de la aurícula, hacia la cava o hacia otra región, pues nada más lo redireccionamos para que la idea es que el flujo tenga un trayecto directo. El subsifoideo vena cava cuando es transtorácico, cuando no hay transesofágico, bueno, pues no pasa nada, podemos hacerlo transtorácico y poder guiar la anulación. Yo me pongo en el área subsifoidea, aquí estamos viendo la vena cava, entonces estamos guiando el cirujano cuando se acerca la cava por la cánula de extracción por aquí y la idea es que se quede justo en la unión cavoauricular o si queremos pasarlo más por alguna circunstancia, a veces lo pasamos hasta la cava superior. Bajo ciertos criterios de algunos pacientes le tomamos esa decisión, pues solamente es guiarlo para que el cirujano no lo haga a ciego. ¿Okay? Sitio donde debemos insonar constantemente es el subsifoideo y tratar de buscar bien la vena cava. Y que estés viendo la vena cava y no te equivoques si estás viendo la aorta abdominal porque puede pasar. Cuando hacemos ECMO en otros hospitales para rescatar al paciente y llevarlo a nuestro centro, a veces te toca ser panadero, electricista, lo que te toque. En este caso,
aparte de que tengo el adiestramiento de transesofágico en áreas críticas, no había ecocardiografista, no había cardiólogo en ese momento, entonces un cirujano, un intensivista y yo. Entonces, en ese caso me tocó hacer el transesofágico para poder guiar la canulación. Aquí vemos cómo está esta cánula, todavía no está conectado a ECMO, se está terminando de poner, donde ahí lo estoy guiando con la pantalla y le digo, hasta ahí llegas, muy bien, ya se queda la cánula de fuera y lo que sigue es pasar la otra por arriba. El 80% de la luz del vaso debe ser el tamaño de la cánula. Si utilizamos cánulas grandes, mayor al diámetro permitido para el paciente, es posible que se forme un trombo, ¿ok? Si ese trombo obstruye el flujo de extracción, ya valió. Hay que cambiar las cánulas e inmediatamente y el paciente no va a poder soportar el cambio de cánulas. Por eso es importante mantener cierta anticoagulación y cierto flujo en los pacientes. Y la posición de las cánulas. Las cánulas se pueden llegar a mover, ¿ok? Si esas cánulas se mueven, hacen fenómenos de recirculación, donde la cánula que inyecta sangre oxigenada está aquí y la que saca está aquí. Si por alguna razón se mueven, migran con los cambios de posición del paciente y se pegan, entonces la sangre oxigenada que viene de esta cánula va a pasar directamente, va a ser respirada por la cánula de extracción y entonces solamente se va a oxigenar el circuito del ECMO. De hecho, vemos cánulas de extracción y cánula de retorno, las dos rojas intensas. Entonces, estamos considerando que puede ser un fenómeno de recirculación y hay que cambiar la posición, porque de hecho lo ves en el paciente, cae la oxigenación y la saturación venosa central se sube al 100%. Su primer algoritmo es, recientemente acaba de pasar eso, vi un paciente que se inestabilizó, veo que está saturando el 50%, volteo a ver el ECMO, la saturación venosa central está en 100, digo, eso es imposible, checamos por ultrasonido y las cavas estaban pegadas, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Separarlas un poco. Lo bueno de las cánulas es que tienen un alma de acero, están reforzadas, ¿no? ¿Por qué están reforzadas? La ventaja es que por ultrasonido la podemos ver en sencillo, pero ¿por qué están reforzadas? Porque la presión de succión puede ser tan fuerte que al momento de que la sangre entra por aquí cree fenómenos de vacío y se oblitere, ¿no? Entonces están reforzadas con aro de metal y con eso podemos ver. Y siempre considera que cuando la vemos por ultrasonido no estamos viendo la punta. Normalmente la punta acaba y son 2 centímetros más de nylon, ¿no? Un paciente en ECMO no es un paciente sencillo, definitivamente. Este caso, por ejemplo, es un caso del Instituto Nacional de Cardiología con un ECMO venoarterial. Vemos balón de contrapulsación, recuperador de sangre, ventilación mecánica, monitorización, ultrasonido, el ECMO, intercambiador térmico, bombas por aquí, bombas por allá, neuromonitoreo por atrás que no se ve. No es un paciente para una sola persona, definitivamente es un paciente para un equipo multidisciplinario. Y sin importar que tenga un sofá alto, que tenga un Apache alto, y muchas veces por eso no se someten de los pacientes, das todo por ellos. Das todo por ellos y algunos se van a su casa y te dicen, toma tu sofá, toma tu Apache, a pesar de que tenía mortalidad alta, aquí estamos, ¿no? Entonces, lo más importante es dar todo por ellos. Cuarto reto, habilidad para reconocer y resolver complicaciones. El verdadero temor no radica en hacer la intervención. Canular un paciente a ECMO puede ser lo más sencillo. Yo cuando veo que festejan que canularon un paciente, ok, qué bueno, pero no saben. Son 30 días mínimo, 40 días, donde esa avioneta va a caer, va a subir, va a caer, va a subir. Y va a haber muchas complicaciones que si no tenemos la capacidad para resolverlos, vamos a perder a nuestro paciente. Tenemos complicaciones neurológicas, hay eventos vasculares cerebral hemorrágico en un 3.4%, tenemos eventos vasculares isquémicos, algunos pacientes están con ECMO con muerte cerebral y no se dieron cuenta. Por eso, indudablemente, si tienes un ECMO en sedación profunda porque lo acabas de canular, necesitas forzoso tener el neuromonitoreo hemodinámico, un neuromonitoreo no invasivo, para estar viendo, o por ultrasonido, estar viendo el flujo cerebral. Tenemos complicaciones pulmonares. Algunos desarrollan neumotórax. La fragilidad pleural en los pacientes con COVID es impresionante, donde hacen bulas y solamente por tener cierta inspiración espontánea empiezan a hacer neumotórax espontáneos muy fuertes, que algunos hacen hasta atención, ¿no? Algunos pacientes van a desarrollar hemorragia pulmonar, como en este caso. Tuvimos un paciente que desarrolló hemorragia pulmonar, se llenó los bronquios de sangre, ¿ok? Y había que meter un broncoscopio rígido. El broncoscopio rígido es muy grande. Entonces, el neumólogo que nos ayudó no tenía experiencia en ECMO, estaba muy preocupado qué iba a hacer para poderle quitar el tubo y hacer la intervención. Dije, no se preocupe, vamos a extubarlo, vamos a sacarlo, no pasa nada, le damos soporte completamente por el ECMO y ya, y usted puede trabajar constantemente con el broncoscopio a sacar toda la sangre, ¿no? Y así fue. Salió los coágulos en pedazos y mientras él me los iba pasando, yo iba formando en lo que iba sacando y tuvimos la trayectoria del bronquio izquierdo, donde se pudo limpiar. Es una paciente masculina de 67 años de edad por ARTS, pero ese fue por influenza, eso fue hace 1 año y medio y también se encuentra en su casa.
Tenemos complicaciones cardiovasculares, arritmias en el 7.9%, parada cardiorrespiratoria, obviamente taponamiento cardíaco. Indudablemente, cada vez que le paso visita a un paciente en ECMO, tengo el ultrasonido con algún lado. Yo no puedo pasar visita en un ECMO si no tengo un ultrasonido, porque hay muchas cosas que no podemos ver y tenemos que estar analizando y sobre todo cuantificando a diario si hay un derrame pericárdico y es laminar, yo sabré que lo tiene, ¿no? Y si el día siguiente se va creciendo, ¿qué está pasando? Porque no quiero que de repente se me inestabilice hemodinámicamente y no saber qué hacer. Si se inestabilice, ya saber por dónde irme. Complicaciones renales, algunos van a tener elevación de la creatinina. Podemos tener, es una pregunta que normalmente hacen muy seguido, si podemos tener terapia de sustitución renal en ECMO, y la respuesta es sí. Sí podemos hacerlo. De las mismas cánulas del ECMO conectamos el prisma y tenemos los dos soportes al mismo tiempo con un solo abordaje. ¿Okay? Infecciones, algunos pacientes, sobre todo, entre más duro el soporte respiratorio, más riesgo de infecciones tenemos. Complicaciones hematológicas como hemólisis o coagulopatía intravascular diseminada. Hay momentos donde la misma membrana se comporta como un CID y consume fibrinógeno, eleva la dímero D, hace hemólisis, hace trombocitopenia. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esa membrana. Complicaciones hemorrágicas, lo más común va a ser del sitio de las cánulas a veces están sangre y sangre, entonces lo que hacemos es utilizar hemostáticos y sobre todo tratar de que siempre sea por técnica de Seldinger. Por técnica de Seldinger normalmente sangran mucho menos las cánulas. Por venodisección puede ser a veces un problema toda la terapia. Hay pacientes que se han muerto hipovolémicos en otros lugares que nos han platicado por cánulas que no dejan de sangrar y no saben qué hacer. La hemoglobina y el flujo del ECMO es muy interesante. Normalmente manejamos a los pacientes con una hemoglobina, somos permisivos entre 7 y 10, no hay que darle mucho. Con 7 y 10 normalmente tenemos contenido de hemoglobina suficiente para darle un flujo, una velocidad de 4.6 litros, que es el promedio de un paciente de NARTES que le vamos a dar. Y la oxigenación lo vamos a dar por flujo de sangre. Es decir, si el paciente se necesita más oxigenación, pues, y tenemos un contenido con una hemoglobina de 10, pues lo que hago es subir las revoluciones. Sube las revoluciones en lugar de transfundirlo y con eso le estoy otorgando más. Si ya subo las revoluciones y sigue hipoxémico y le falta más contenido, pues bueno, entonces habría necesidad de transfundirlo más. Pero tratamos de ser lo más permisivos y hasta que lo empezamos a despertar o nos lo llevamos a criterio de Winning para sacarlo de ECMO, entonces llevamos la hemoglobina a veces hasta 12. ¿Okay? Y la ventilación, pues la ventilación es muy sencillo. El CO2 es el aire médico, es con el gas de barrido. ¿Okay? Y la ventilación mecánica, uno de los temas más importantes. ¿Cómo manejamos la ventilación mecánica en un paciente con ARTS y con ECMO? Desgraciadamente, hay que entender ese concepto, porque hemos visto en algunos lugares ECMO con ventilación mecánica fuera de protección pulmonar. En este caso, entonces, ¿de qué sirve? Tú le sometes al paciente a ECMO para que puedas darle un descanso al pulmón. Y entonces no le das protección pulmonar, le das ultraprotección pulmonar. Técnicamente dejas el paciente en apnea y apenas si se mueve el pulmón. Existen varias tendencias, los que los manejan por volumen corriente, los que los manejan por volumen control, perdón, o por presión control, o los que los manejan en APRV. Yo creo que eso es ese tema ha desatado terceras guerras mundiales. Yo creo que no hay que discutir respecto a eso. Mientras se le dé reposo pulmonar al paciente, estamos bien. De manera personal, a mí me gusta manejarlos por volumen control de 2 a 4 mililitros. La frecuencia respiratoria se las bajo hasta 6 a 8. El PIP, si me lo encontré con PIP de 20, porque ha habido situaciones así, lo voy bajando gradualmente en las primeras 6 horas, nunca de golpe hasta llegar a PIP de 10. El FIO mínimo necesario y le damos broncoscopías las que necesite. Y lo más importante, ya llegaste a ultraprotección pulmonar, ya está en ECMO. Ahora ármate de paciencia porque sigue el camino largo y esperar que ese pulmón se mejore. Y lo que queremos hacer con el ECMO es minimizar el BILI, ¿no? Ya sabemos lo del baby long, el reclutamiento y la heterogenicidad del CAE en el pulmón. La ventilación mecánica se vuelve nuestro peor enemigo en este tipo de pacientes. Le ponemos a ECMO para que la ventilación mecánica no esté generando BILI. Con los objetivos de limitar el estrés alveolar, limitar el atelectrauma, limitar la formación de atelectasias, evitar sobredistensión y controlar la presión de conducción y el control del poder mecánico. ¿Cuáles son las estrategias de las variables de la ventilación mecánica a controlar? Indudablemente volumen control de 2 a 4 mililitros, PIP mínimo necesario, mínimo 8, máximo 10, pero graduarlo poco a poco. El FIO mínimo necesario para tener al paciente saturando entre 85 y 88%. La hiperoxia mata. Si yo sé que con 88% tengo una presión de oxígeno alrededor de 60, no me debo de preocupar, porque hay muchas personas que piensan que cuando tenemos el paciente en ECMO,
saturando 85, 88, es que algo está mal. No es que esté mal, solamente es una variable que controlamos para evitar hiperoxemia, entonces no pasa nada. Controlar la presión plató por la mayoría de las personas con mucha experiencia, y hablo de que esto se trata también de experiencia y evidencia, pero la mayoría concordamos que hay una recuperación pulmonar cuando la plató la controlamos a una plató de 20. Y la presión de conducción, indudablemente, si tienes una plató de 20 y tienes un PIB de 10, pues tienes una presión de conducción de 5, cuando lo máximo que te debe salir de la presión de conducción máximo, y es un extremo, es 15, 14. El poder mecánico va a ser un reflejo de la ventilación mecánica. Cuando hablamos pacientes con poder mecánico de 28, 22 muy altos, y cuando los tenemos en ECMO en las primeras 6 horas, el poder mecánico se cae hasta 4 o 7. Es decir, la fuerza que ejerce sobre la ventilación mecánica sobre el pulmón cae, y eso es lo que le deja recuperarse. Una relación IE 1 a 1, 1 a 2, otra discusión es que si 1 a 1 o 1 a 2, no pasa nada porque la ventilación no es un problema. La ventilación se la damos por ECMO. Y el modo ventilatorio, pues bueno, es diferente. Si es control presión, control volumen o APRV. Y tenemos 2 estrategias. Hay quienes manejan pulmón abierto y pulmón cerrado, es decir, reposo total. Todas tienen sus pros y todas tienen sus contras. La que es de pulmón abierto, pues minimiza la teletrauma porque el alveolo se queda relajado y abierto, ¿okay? No se llega a un colapso. Podemos tener reclutamiento alveolar, no lo necesitamos, pero sí lo permanecemos. Es decir, no necesitas el reclutamiento alveolar porque la oxigenación se la manejas por el ECMO, pero sí mantienes una presión de conducción en los alveolos constantes para que estén homogéneos, ¿okay? PIB alto, y cuando hacemos PIB alto nos referimos de 8 a 10. Eso es un PIB alto en open lung. Y el volumen corriente de 4 a 6 mililitros, y con esto podemos tener o evitar que exista sobredistensión. Y tenemos la del pulmón cerrado, que eso minimiza la sobredistensión, ¿ok? Es decir, deja el pulmón totalmente colapsado. Es muy similar a lo que hacemos cuando extubamos un paciente con pulmones blancos, con nada de heterogeneidad, totalmente blancos, los extubamos y se queda en pulmón cerrado. Hay una reducción de la presión de la vía aérea, hay disminución de la inflamación, hay ventilación ultraprotectora, pues ya ni siquiera es ventilación cuando están extubados, cuando están intubados, pues es más ultraprotectora porque el pulmón está técnicamente cerrado y detenido. Y tenemos una frecuencia respiratoria baja, igual de 4 a 6, un volumen corriente de 2 a 4 mililitros, un PIB moderado, pero podemos tener discreta atelectrauma en el cerrado, ¿okay? Este artículo está muy padre, donde vemos un paciente testigo, es una biopsia, un paciente no enfermo. Aquí tenemos los alveolos en un paciente con ventilación no protectora. Esto ya indudablemente es daño alveolar difuso. Ventilación protectora, ok, se va mejorando, pero vean la ventilación ultraprotectora, ¿qué es lo que pasa? Se asimila tanto a un pulmón sano donde se empieza a recuperar. Le damos mucho tiempo para que se recupere ese pulmón. Okay. El PIB, la PIB no se requiere para mejorar la oxigenación. No debemos nunca asustarnos que si el paciente se desoxigena, nuestro acto reflejo sea cuando tiene ECMO, ir a subirle el PIB porque vamos a echar a perder todo lo que estamos haciendo en reposo. El PIB no es una estrategia, solamente hay que mantenerlo constante para que no se creen atelectraumas y podamos hacer broncoscopías y que mantenga una fluidez de las secreciones. Ya será cuestión de experiencia y estudios. ¿Quién va a utilizar medio convencional? Si utilizamos no convencionales, la que recomendaríamos obviamente es APRV, que así lo hemos hecho también y les va bien a los pacientes siempre y cuando estén en su fase de los primeros 4 días que los dejamos en ultraprotección y totalmente sedados. Prono en ECMO, muchas personas nos empezamos a emocionar con el prono, y no se diga en ECMO. Creo que la palabra prono es de lo que más se ha repetido en SARS-CoV-2, también puede aplicar en ECMO, pero ¿qué pasa si el ECMO te está dando oxigenación y tú tienes un soporte de oxigenación? ¿Por qué requerirías pronar al paciente? Es ahí donde tenemos que hacer un análisis. Si el paciente satura por debajo de 88 y no es intencional lo que está saturando, sí, hay que primero ir a ver la posición de las cánulas, que no existe el fenómeno de recirculación. Si existe, hacemos cambio de posición de las cánulas. Si hay disfunción de la membrana, cambiar la membrana, ¿ok? Y en lo que cambias la membrana, ¿cómo te das cuenta? La presión de oxígeno de la posmembrana, es decir, lo que sale, tiene una presión aproximadamente de 250 a 300 milímetros de mercurio. Si esta posmembrana me sale en 90, es el punto de corte para decidir cambio de la membrana. Entonces, en lo que lo cambiamos, aumentamos la entrega de oxígeno con la ventilación mecánica solo por unos minutos en lo que cambiamos la membrana. También hay que pensar si el paciente se satura de manera abrupta en ECMO, complicación pulmonar y resolverla, como puede ser neumotórax de retención, también puede provocarlo un tamponade, también puede provocar una tromboembolia pulmonar. Hay que aumentar los flujos de 5 a 7 litros, darle lo mayor posible, ¿ok? Para ver lo que está sucediendo. Si la hipoxemia es persistente
y la hemoglobina está menor de 10, lo transfundimos. Y si sigue menor de 10 y detectamos que tiene un QSQP alto, es decir, que lo que le estamos dando del ventrículo derecho no es lo mismo que sale por el ventrículo izquierdo y no podemos betabloquearlo o darle hipotermia, en ese caso sí se beneficia de prono. No es un prono para mejorar oxigenación. Eso es algo muy, muy importante porque hemos visto pacientes que están pronados en ECMO porque estaban saturando 85-88, cuando eso no te debe de preocupar. Solamente vamos a utilizar las ventajas de la función ventricular derecha que te da el prono. Es lo único que vamos a obtener. En lo renal, esos pacientes tienen que estar con balances negativos absolutamente todos los días, ¿ok? Un paciente en ECMO con balances positivos es un mal manejo. Lo que queremos hacer es favorecer una de las cosas que más ha tenido evidencia, que es el dry lung. Secar al paciente para que la unión alveolo-capilar esté seca y se disminuye y mejore su oxigenación. Entonces, todos los días debemos de tener balances negativos. Los fármacos durante el ECMO es un tema muy interesante. De hecho, mi tesis de alta especialidad fue titular los fármacos durante el ECMO, porque el circuito secuestra mucha cantidad de fármacos. Entonces, tú estás pensando que, por ejemplo, siempre se menciona, oye, es que no lo puedo sedar, ya está el propofol a tal dosis, está la dexmedeazodosis supraóptica, si el paciente en ECMO sigue despierto y sigue inquieto. Bueno, es que en ECMO no sabemos cuál es la dosis, así como apenas se sabe cuáles son las dosis precisas en terapia de sustitución renal, en ECMO no se sabe. Entonces, lo que hacemos es, no te preocupes por la dosis que tengas, lo que preocúpate es por el neuromonitoreo, por la clínica. Titula los fármacos en relación a lo que estás viendo. Y muy importante, porque si el ECMO es una terapia de soporte, entonces necesitas mejorar el tratamiento y el tratamiento son antibióticos por un ARTS, que no sea por virus, que sea por bacteria, entonces tienes que titular los antibióticos también de una manera muy precisa y cada 3 días tienes que tomarle niveles séricos, porque mucho del antibiótico, si tú crees que estás dando dosis plenas al paciente, es un error. Mucho se va a quedar atrapado en la membrana y mucho se queda atrapado en el circuito. A modo superficial, ¿cómo manejamos un ECMO? Mantenemos una saturación arriba de 75% y una presión de oxígeno arriba de 45%. Si mi sangre arterial hay una presión de oxígeno arriba de 45, sé que con eso la célula está comiendo y está comiendo bien. Hay que recordar una cosa, a la célula, si le das más oxígeno, en palabras comunes, no va a comer más. La célula siempre va a comer lo mismo. Tienes que darle un aporte mínimo constante y sabemos que con arriba de 45 se lo estamos otorgando, ¿ok? Pero si con 45... ¿ok? Y con saturación de 75 persiste hiperlactatemia, algo sí no está sucediendo bien, algo está pasando. Puede ser que sea disfunción circulatoria o puede ser que ese paciente esté catabólico y requiera más aporte de oxígeno y entonces sí está justificado aumentar la saturación de 75% o aumentar la presión de oxígeno. El flujo o revolución es lo mínimo necesario para mantener una entrega y consumo de oxígeno de 3 a 1. Es la única razón por la cual yo le puedo hacer un taller hemodinámico por gasometría a un paciente, no es para verlo de FIC, ni gasto cardíaco, ni nada de esas cosas. Solamente para ver el DO2. Si estoy a 3 a 1, muy bien. Si estoy 2 a 1 o 1 a 1, muy mal. Entonces tengo que subir las revoluciones o darle mayor hemoglobina o darle mayor oxígeno para que esté sobrado de 3 a 1. Eso es lo más importante. Y vamos a igualar el gasto cardíaco nativo del paciente con lo que le estemos otorgando por el lado veno-venoso. El winning en ECMO es un tema muy interesante. Aquí lo quise ejemplificar como esto. Imaginemos que el ECMO es la nave Discovery, ¿ok? Y el ECMO son los propulsores. Estamos llevando a nuestro paciente, lo vamos a llevar a la estratosfera, lo vamos a llevar lentamente y lo vamos a soportar. Ahora, estos se van a desprender de la nave en algún momento. Así como lo hacen los astronautas, saber el momento preciso para ya no requerirlo, nosotros también tenemos que identificar el momento preciso para liberar al paciente del ECMO. ¿Cuándo? Cuando hay mejoría de la patología por la cual fue sometido, ¿ok? Mejoría de la mecánica ventilatoria, incremento de la distensibilidad, ese pulmón ya mejoró, ya no requiere fío, de hecho los dejamos con el ECMO con fío al 21% y que la imagen por imagen ya se ha resuelto la patología pulmonar. Y solamente cuando hacemos winning, solamente hay 3 caminos. O el paciente hizo hipercamia, es decir, capturó CO2 y requiere todavía ECMO, o el paciente hizo hipoxemia, es decir, bajó su saturación y va a requerir todavía ECMO, o fue un winning exitoso. Y el winning exitoso solamente lo tomamos de 12 a 24 horas. Pero si el paciente titubeamos, si el paciente hizo hipercamia y como quiera decidimos quitarlo, o si saturó y decidimos quitarlo, al momento de quitarlo del winning, como la nave Challenger, va a explotar, ¿no? Es decir, va a ser un fracaso a quitarle la propulsión que le estábamos dando. Por eso, uno de los momentos más cruciales no es tanto la canulación, es decanular, quitarle el ECMO al paciente. Hemos tenido pacientes que duran tanto tiempo con ECMO
y que empiezan y están despiertos con el ECMO, ¿no? Ya interactúan. Tenemos pacientes aquí que están comiendo por su cuenta con el ECMO y aprenden. Pues 60 días pegado a una máquina y nos están observando, obviamente aprenden. Hacen dependencia psicológica al ECMO. Cuando le llegamos a decir, ¿saben qué? Mañana vamos a intentar retirárselo, le vamos a cerrar el soporte. Se ponen un poquito inquietos porque saben que o piensan que su vida solamente depende de esa máquina, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cautelosos cuando se los retiramos. ¿Por cuánto tiempo hacemos weaning? 12 a 24 horas. Si en 24 horas el paciente sin gas de barrido, sin fío, totalmente apagado los gases, pero el ECMO circulando, es decir, saca sangre desoxigenada, pero se la regresa desoxigenada al paciente, entonces 12 a 24 horas podemos decir, ¿sabes qué? Hay que hacer una evaluación más profunda y determinar entre todos que así lo podemos quitar, no más de 12 horas. ¿Okay? Aquí es lo que están haciendo los franceses. Aquí vemos en el metro un paciente de parada cardiorrespiratoria. Aquí está nuestro buen amigo el ECMO, ¿okay? Están las cánulas y están todos trabajando a través de él. Su paciente en SPR se canula y se va a transferir a un centro ELSO. Aquí lo estamos viendo en un restaurante y este es el Lucas, donde hacen las compresiones. Nosotros tenemos también el Lucas. De hecho, cuando trasladamos un paciente hemodinámica a TAC, pues ni modo, como tortuga ninja, me pongo el Lucas en la espalda y voy también caminando con todo el paciente, el camillero, los demás doctores y todos, y vamos llevando el Lucas por si algo sucede mal, ¿no? Aquí estamos en un museo, están en un museo, ¿ok? Y vemos aquí el ECMO, y para esta imagen fue famosísima en el Museo del Louvre. Entonces, utilizaron ECMO, ellos son los de SAMU, aquí está la chaqueta SAMU, son unas personas con mucho adiestramiento, creo que son los más expertos a nivel global de ECMO prehospitalario, es algo que estamos desarrollando y lo vamos a desarrollar en la ciudad de Monterrey para hacerlo en México. Lo que desarrollamos fue ECMO móvil, primer respondiente. Esto me llena de orgullo porque esto no es algo que estemos viendo en Europa, en Estados Unidos. Lo que implementamos es siempre pensado una política. Únete con alguien que tenga lo que tú no tienes para crecer juntos. Entonces, esta ambulancia de Suburban estaba como primer respondiente en esta compañía. Hablé con ellos, dije, ¿qué tal si nos la pones a nuestro servicio para cuando se nos active ir a otro hospital lejos, podamos meter el ECMO, se mete un intensivista, un perfusionista y el cirujano, lleguemos rápido en lo que mueven toda la ambulancia grande. Entonces, en primer respondiente, nos abrimos paso por la Ciudad de México. Sin problema, llegamos al hospital en menos de 3-5 minutos, lo que tengamos que hacerlo, ¿ok? Y canulamos al paciente, ya que lo canulamos, estamos 6 horas, entonces ya llega la ambulancia tipo 3. Indudablemente, muchos sabrán que es una ambulancia tipo 3, las grandes, doble rodado, cabina grande, caja grande, donde con eso trasladamos y nos llevamos al paciente al centro ELSO. También empezamos a desarrollar ECMO móvil por traslados aéreos. Muchos hicimos traslado aéreo con esta ambulancia. Lo que hacemos es irnos a otra ciudad. Cuando son mayor de 400 kilómetros, nos trasladamos en el avión, aterrizamos, una ambulancia nos está esperando ahí, vamos al hospital, canulamos al paciente, nos esperamos cierto periodo de tiempo, vemos que todo está bien y caminamos entre las 3 personas que el paciente ya es candidato a regresarnos. Nos vamos en la ambulancia al aeropuerto, despegamos, llegamos a la ciudad de Monterrey o la Ciudad de México donde estemos, hay otra ambulancia esperándonos en el aeropuerto hasta llegar al centro ELSO. Esta misión de la foto de aquí al lado derecho fue una misión que nos tomó 23 horas desde que se activó la alerta, desde que nos marcaron el celular, en lo que despegamos y regresamos al hospital. Fueron 23 horas caóticas, pero el paciente, buen amigo, se llama Jacobo, ya está en su casa y nos manda videos de él tocando la guitarra. Fue un muy buen caso. El ECMO móvil, traslado terrestre. El traslado terrestre, muchos piensan que podría ser más sencillo que el aéreo. Indudablemente no. En el traslado terrestre, vas con el sangoloteo de la ambulancia, que muchas personas no te abren paso, tienes oxígeno, pues tienes que administrar bien, que no se te acabe, no te quedes sin oxígeno. Llevamos tanques de sobra, obviamente. El espacio es más reducido y en pandemia hemos aprendido a trabajar no solo con el CardioHelp, hemos aprendido a trabajar, como ejemplo, con esta máquina. Esta máquina se llama Sorin y es extremadamente grande, extremadamente difícil de manejar, pero no había otra disponible y el paciente lo requería. Entonces tuvimos que utilizarla y tuvimos que movernos en una ambulancia tipo 3 con esta máquina muy grande, donde me tocó técnicamente ir sentado en el piso al lado de la cabeza del paciente, sosteniendo la cánula de retorno y monitorizándolo. Como dijo el jefe de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología, mi ex jefe, dice, valió la pena cada maldito segundo. Es nuestro amigo el urgenciólogo. Después de 62 días regresó al instituto para una evaluación.
Aquí todavía tenía oxígeno, pero solamente a 1 litro. Ahorita ya está libre de oxigenoterapia. Esta es su última membrana, donde siempre digo que tomarnos la foto con el venado tomado de los cuernos, por decirlo así, donde pudimos dominarlo, pudimos ganarle y pudimos regresar a este buen urgenciólogo a que siga haciendo su trabajo. Conclusiones: en ECMO siempre tenemos que tener un candidato ideal, unas cánulas ideales, una buena posición y sobre todo saber de ECMO no es tomar un curso, saber de ECMO no es leer, saber de ECMO es como un piloto. Entre más horas de vuelo tengas, mejor te va a ir y más vas a saber dominar el ECMO. La bibliografía de esta clase, la mayoría fue de Red Book. El Red Book es el libro con mayor reconocimiento a nivel global sobre los mejores consensos de ECMO y está desarrollado por la propia ELSO. Sin conflicto de interés, si están interesados, este año ya se cerró, ya tenemos lleno de alumnos. En el 2022 vamos a dar el siguiente curso de ECMO por ECMO Educación, avalado por la UDEM, ahí en el Hospital Muguerza. Totalmente todos bienvenidos. Ya lo lograste, ¿y ahora qué? Una vez que canulas a tu paciente, no llegaste a ningún éxito. El éxito del ECMO se define hasta que él te manda una foto desde su casa dándote las gracias. Muchas gracias. Estas son las redes sociales donde podemos seguir compartiendo información. Para mí fue un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos.